El deseo, la primera ley de la ganancia. Si tuvieras un anillo de los deseos, ¿qué es lo que desearías? ¿Riquezas? ¿Honores? ¿Fama? ¿Amor? ¿Qué es lo que deseas por encima de todo en la vida? Sea lo que sea, puedes tenerlo. Cualquier cosa que desees con todo el corazón, con un propósito definido, puedes tenerlo. Sin embargo, el elemento primordial y más importante consiste en saber qué es eso que deseas. Antes de que puedas obtener lo que tu corazón desea, debes tenerlo claramente fijo en tu imaginación. Puede sonar paradójico, pero pocas personas saben lo que quieren. La mayoría de ellas tienen una idea vaga y esperan, como mi Cowber, que algo surja. Están tan enfrascados en su lucha que se han olvidado, si es que alguna vez lo supieron, por qué están luchando. Son como el hombre que se está ahogando. Utilizan muchas veces la energía que les permitiría llegar a algún lado, pero la desperdician en esfuerzos vanos, sin un pensamiento de por medio, sin dirección, agotándose sin llegar a ningún lado. Nota del autor. Wilkins Micawber es un personaje de la novela de Charles Dickens. David Copperfield, quien era pobre pero tenía la esperanza optimista de que algo bueno surgiera. Fin de la nota. Debes saber qué quieres antes de que tengas la oportunidad de obtenerlo. Tienes un mensajero a García, infalible en el genio de tu mente, pero debe ser tú quien formule el mensaje. Aladino habría tenido muy pocas posibilidades de obtener algo de su genio si no hubiera tenido claramente en su mente aquello que deseaba que el genio le diera. En lo que respecta al reino de la mente, el reino en el cual todo es poder práctico, puedes poseer lo que tú quieras inmediatamente. Simplemente tienes que reclamarlo, visualizarlo, creer en ello, para que se manifieste en la realidad. Puedes tomarlo, pues el genio de tu mente puede otorgarte poder sobre las circunstancias, la salud, la felicidad y la prosperidad, y todo lo que necesitas para ponerlo a trabajar es un deseo intenso y firme. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues bien, regresemos por un momento al principio. Has sido infectado con esa insatisfacción divina hacia el estado de las cosas tal y como son, que has sido responsable de todos los grandes logros de este mundo. De otra manera no habrías llegado tan lejos en este libro. Tu corazón tiene hambre de algo mejor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sabiduría correcta, pues ellos serán saciados. Estás cansado de las preocupaciones y el trabajo monótono, cansado de la aburrida rutina y de las tareas diarias que no te llevan a ninguna parte. Estás cansado de los pequeños padecimientos y enfermedades mezquinas que aparentemente se han convertido en el destino del hombre aquí en la tierra. Siempre hay algo en tu interior que te impulsa a cosas más grandes, que no te permite estar en paz ni descansar, ni te da la oportunidad de ser holgazán. Es ese mismo algo que llevó a Colón a cruzar el océano. Es lo que llevó a Aníbal a cruzar los Alpes, lo que llevó a Edison a pasar de un chico que trabajaba en los trenes a ser el mago de los inventos del siglo pasado, lo que llevó a Henry Ford de ser un pobre mecánico a la edad de 40 años a convertirse probablemente en el hombre más rico del mundo a la edad de 60. Ese algo dentro de ti se la pasa diciéndote que puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer, ser cualquier cosa que desees ser, tener cualquier cosa que desees tener, y tienes la ligera sospecha de que podría estar en lo cierto. Ese algo dentro de ti es tu yo superior, la parte que compartes de la mente universal, el genio de tu mente. Los hombres lo llaman ambición. Y Arthur Brisbane escribió: dichoso el hombre de quien el demonio de la ambición utiliza y dirige en la vida. Este pequeño y maravilloso entrenador es el mejor conductor de todo el mundo y de toda la historia. Dichoso tú, si él es tu conductor, te mantendrá en movimiento hasta que hagas algo valioso y te tendrá trabajando, corriendo y avanzando. Así es como un verdadero hombre o mujer debería ser conducido.
Este es el pequeño demonio que trabaja en la mente de los hombres, que hace que la sangre les hierva con tan solo pensar en alcanzar un logro, y lo que hace que el rostro se sonroje y palidezca cuando se piensa en el fracaso. Todos tenemos a este demonio como conductor, al menos durante nuestra juventud. Desafortunadamente a la mayoría de nosotros nos abandona como cosas pobres y sin esperanza, a quienes no vale la pena conducir para el momento en el que alcanzamos los 25 o los 30 años. ¿Cuántas personas ven en retrospectiva su adolescencia cuando fueron amarradas al tren de la vida con la ambición de tener un conductor, cuando no podían esperar que pasaran unos años para que llegara la oportunidad? El deber de la ambición es conducir, y tu deber consiste en mantener la ambición viva y conduciéndote. Si no estás haciendo nada, si no hay conducción, si no hay prisa, si no hay trabajo, puedes contar con que no habrá resultados. No habrá mucho que valga la pena en los años por venir. Aquellos que están destinados a ser los grandes hombres y mujeres de aquí a 20 años, cuando la mayoría de nosotros no seamos nadie, son aquellos a quienes este demonio está conduciendo incansablemente, implacablemente a través del clima caluroso y el clima frío, en la madrugada y a altas horas de la noche. Dichoso tú si ese demonio de la ambición te ha amarrado y te está conduciendo. Supongamos que has tenido desilusiones y decepciones en el camino. Supongamos que el punto clave de tu ambición ha quedado borrado. Recuerda que no hay obstáculo que no pueda ser superado. Y si dependes en menor medida del 10% de tus capacidades que residen en tu mente consciente, y dejas más al 90% que constituye tu subconsciente y supraconsciente, puedes vencer todos los obstáculos. Recuerda esto, no existe condición tan desesperada, ni vida tan acabada que la mente no pueda redimir. Toda condición adversa es simplemente una carencia de algo. Como sabes, la obscuridad no es real, es simplemente una falta de luz. Enciende la luz y la obscuridad desaparece. Se desvanece instantáneamente. Del mismo modo, la pobreza es simplemente una falta de provisión necesaria. Encuentra los caminos de tu provisión y tu pobreza se desvanecerá. La enfermedad es simplemente ausencia de salud. Si te encuentras en perfecta salud, la enfermedad no puede hacerte daño. Los doctores y las enfermeras andan entre los enfermos sin miedo, y como regla sufren menos enfermedades que el hombre o la mujer promedio. Así es que no hay nada que tengas que vencer, simplemente tienes que adquirir algo y la mente siempre puede mostrarte el camino. Puedes obtener de la mente cualquier cosa que desees si aprendes a hacerlo. Creo que podemos tener la certeza de que podemos hacer y ser prácticamente todo lo que deseemos ser y hacer. Dice Farnsworth en Psicología Práctica, y los psicólogos en todo el mundo han expresado ese mismo pensamiento en 1000 maneras distintas. No es la voluntad, sino el deseo. Dice Charles W. Mears, lo que gobierna al mundo. Sin embargo, dirás, he tenido muchísimos deseos toda mi vida. Siempre he querido ser rico. ¿Cómo explicas la diferencia entre mi riqueza, mi posición y mi poder y el de las personas ricas que me rodean? El secreto mágico. La respuesta es, simplemente nunca has enfocado tus deseos en un gran deseo dominante. Tienes innumerables deseos moderados. Moderadamente deseas ser rico, moderadamente deseas tener una posición de responsabilidad e influencia y poder viajar a voluntad. Los deseos son tantos y tan variados que entran en conflicto unos con otros y no llegas a ningún lado en particular. Careces de un deseo intenso, para cuyo cumplimiento estés dispuesto a subordinar todo lo demás. ¿Sabes cómo es que Napoleón ganó con tanta frecuencia batallas frente a un enemigo numéricamente superior? Concentrando a sus hombres en el punto real de contacto. Su artillería era a menudo mucho menor que la del enemigo,
pero logró mucho más que el enemigo, porque en lugar de dispersar el fuego, concentró todo en el punto de ataque. El tiempo que ocupas en soñar y anhelar sin un objetivo podría lograr maravillas si se concentrara en un solo objetivo definido. Si alguna vez has tomado una lupa y has dejado que los rayos del sol pasen a través de ella sobre algún objeto, sabes que si los rayos se dispersan en diferentes puntos no logran nada. Sin embargo, concéntralos en un solo punto y observa cómo pronto se producirá algo. Ocurre lo mismo con tu mente. Tienes que concentrarte en una idea a la vez. ¿Pero cómo puedo aprender a concentrarme?, preguntan muchas personas. La concentración no es algo que deba ser aprendido. Es simplemente algo que hay que hacer. Te concentras cuando te interesas lo suficiente en algo. Interésate tanto en un juego de pelota que des de brincos de emoción, que des unas palmadas de alegría en la espalda de alguien que jamás hayas visto, que abraces a la persona que tienes más cerca. Eso es concentración. Queda tan absorto en un juego emocionante o en una película que ni siquiera te percatas de que la orquesta está tocando o que hay personas a tu alrededor. Eso es concentración, y esa es toda la concentración que existe. Interesarse tanto en algo que no pongas atención a nada más de lo que ocurra a tu alrededor. Si deseas algo con la suficiente fuerza, no necesitas preocuparte por tu capacidad de concentrarte en ella. Tus pensamientos simplemente se centrarán de manera natural en ella, como abejas en la miel. En sus experimentos en la Universidad de Duke, el Dr. J. B. Rhind ha mostrado que la mente puede, en definitiva, tener influencia sobre los objetos inanimados, pero solo cuando existe un interés o deseo intenso. Cuando el interés del sujeto se distraía, cuando dejaba de concentrar su atención, no tenía poder sobre dicho objeto. Era solo cuando le daba toda su atención, cuando concentraba toda su energía en él, que obtenía resultados exitosos. El Dr. Rhind ha probado, a través de experimentos físicos, lo que la mayoría de nosotros siempre hemos creído, que existe un poder por arriba y por encima del poder meramente físico de la mente o el cuerpo, que a través de la concentración o el deseo intenso podemos conectarnos con ese poder y que una vez que lo hacemos nada es imposible para nosotros. El hombre ya no está a merced del azar o del destino, puede controlar su propio destino. La ciencia finalmente está probando lo que la religión ha enseñado desde el principio, que Dios dio al hombre el dominio y que solo tenemos que comprender y utilizar este dominio para convertirnos en los amos de nuestro destino, en capitanes de nuestra alma. Así pues, mantén en tu mente las cosas que más deseas, afírmalas, cree en ellas como hechos ya consumados. Permíteme citar una vez más las palabras del maestro, porque no hay nada más importante que recordar en todo este libro. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Una vez más insisto, la parte más importante es, crean que lo recibirán. Tu mente subconsciente es extremadamente susceptible a la sugestión. Si en verdad puedes creer que has recibido algo, imprimes esa creencia en tu mente subconsciente, la cual a su vez la transfiere a la supraconsciencia, como forma parte de la mente universal y comparte todo el poder de esa mente universal. Lo único que tiene que hacer es poner la fuerza creativa que la rodea en el molde de tu pensamiento y hacer que se manifieste el objeto. El Padre que mora dentro de mí, Él hace las obras. Tu mente responderá a tu deseo en proporción exacta a aquello en lo que tú crees. Según tu fe, así te sea hecho. Las personas que viven en lugares hermosos, que tienen abundante dinero para gastar, que viajan en yates y autos finos, son en su mayoría personas que comenzaron por lograr algo definido. Tenían una meta clara en su mente, y todo lo que hacían se centraba en esa meta. La mayoría de las personas simplemente avanzan sin prisa por un camino, llevando a cabo la misma vieja rutina día tras día, ganándose la vida a duras penas,
sin ningún deseo definido más que la vaga esperanza de que algún día la fortuna les caiga en las manos. La fortuna no juega a menudo esas bromas. Ese tipo de vida no es mejor que la que viven los animales. Trabajar todo el día para tener dinero, para comprar pan que te dé la fuerza para trabajar al día siguiente, para comprar más pan, es simplemente la búsqueda diaria del alimento y el sustento. No hay tiempo más que para preocuparse y luchar. No hay esperanza de tener nada más que el cese del sufrimiento en la muerte. Tú puedes tener cualquier cosa que quieras, si lo quieres con la suficiente fuerza. Puede ser cualquier cosa que desees ser, tener cualquier cosa que desees, lograr cualquier cosa que te dispongas a alcanzar, si mantienes ese deseo con un propósito único y definido, si entiendes tu propio poder de alcanzarlo y crees en él. ¿Qué es lo que deseas en la vida? ¿Es salud? En el capítulo en el que abordamos el tema de la salud, demostraremos que puedes tener una salud radiante sin medicinas, sin ejercicios extenuantes. No importa si estás lisiado o atado a una cama o si tienes un cuerpo débil. Tu cuerpo se reconstruye a sí mismo en su mayor parte cada 11 meses. Puedes empezar en este momento a reconstruirlo a lo largo de líneas perfectas. ¿Es riqueza lo que deseas? En el capítulo que trata sobre el éxito te mostraremos cómo puedes aumentar tus ingresos, cómo puedes avanzar rápidamente en tu profesión o negocio. ¿Es felicidad lo que pides? Sigue las reglas que aquí se mencionan y cambiarás completamente la forma como ves la vida. Se desvanecerán las dudas y las incertidumbres, y le seguirá una seguridad y una paz duraderas. Poseerás las cosas que tu corazón desea, tendrás amor y compañía, obtendrás satisfacción y felicidad. Sin embargo, el deseo debe quedar impreso en el subconsciente antes de que pueda manifestarse. El simple deseo consciente rara vez produce algo. Es como los sueños que pasan por tu mente cuando estás despierto. Tu deseo debe ser infundido con vida. Debes persistir en él. Debes concentrarte en él. Debes imprimirlo en tu mente subconsciente antes de que pueda llegar al supraconsciente o mente creativa. No te preocupes por los medios para lograr tus deseos. Con toda tranquilidad puedes dejarlos a tu mente supraconsciente. Si puedes visualizar aquello que quieres, si puedes imprimir en tu mente subconsciente la creencia de que ya lo tienes, puedes tranquilamente dejar a tu yo superior el descubrimiento de los medios para obtenerlo. Confía en que la mente universal te mostrará el camino. La mente que nos proveyó de todo con tanta abundancia encuentra gran alegría en ver cómo utilizamos esa abundancia. En esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto. No tienes que esperar hasta mañana o hasta el próximo año o hasta el otro mundo para alcanzar la felicidad. No tienes que morir para ser salvado. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Y eso no significa que se encuentra allá arriba en el cielo, o en alguna estrella, o en otro mundo. Significa aquí y ahora. Todas las posibilidades de alcanzar la felicidad están siempre aquí y están siempre disponibles. En el portal abierto de la vida de todo hombre se encuentra esta perla de gran valor, la comprensión del dominio del hombre sobre la tierra. Con esa comprensión y convicción puedes hacer todo lo que esté delante de ti y puedes hacerlo para satisfacción de todos y para tu propio bienestar. Dios y lo bueno son sinónimos, y Dios, lo bueno, está ausente solo para aquellos que creen que está ausente. Descubre cuál es tu deseo, imprímelo en tu pensamiento y habrás abierto las puertas de la oportunidad. Y recuerda, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra que estamos tratando de mostrarte, la puerta de la oportunidad jamás está cerrada. De hecho, tienes constantemente todo lo que tomas. Así pues, mantente en un estado de receptividad. Te corresponde recibir abundante y perpetuamente. La ley de la oportunidad obliga a su continuidad y disponibilidad. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación.
El deseo intenso es esencial para el éxito. El poder del deseo es una de las muchas fases del poder personal, de ese poder personal que fluye hacia y a través del individuo desde la gran fuente de todo el poder para todas las cosas que en esta enseñanza recibe el nombre de poder. Tú no creas tu propio poder personal, aunque puedes modificarlo, adaptarlo, desarrollarlo y dirigirlo. El poder, la fuente de todo el poder, siempre ha existido y siempre existirá. Generas poder personal cuando recurres a la gran fuente de todo el poder, cuando abres tus canales naturales para que fluya por ellos y le proporcionas el mecanismo físico y mental apropiado a través del cual se le permite expresarse y manifestarse de manera eficiente. En una ocasión un escritor dijo: "Pocos oradores que simplemente intentan hacer que las personas piensen tienen éxito. Las personas quieren que se les haga sentir. Las personas pagarán lo que sea para que se les haga sentir o reír, mientras que pagarán de mala gana unas cuantas monedas por recibir instrucción o una plática que los haga pensar. Las razones son palpables y sencillas. Es el corazón contra la cabeza, el alma contra la lógica, y el alma está obligada a ganar todo el tiempo". El cardenal Newman dijo en una ocasión: "Se llega al corazón comúnmente no a través de la razón, sino a través de la imaginación, a través de impresiones directas, de descripciones. Las personas influyen en nosotros, las voces nos derriten y los actos nos emocionan". No hace falta más que recordar ejemplos de la gran influencia que ejercen sobre la mente del público las exhortaciones emocionales de afecto o disgusto, de prejuicios a favor o en contra, de deseos, ambiciones, aspiraciones, anhelos y cosas que se quieren intensamente, todo lo cual es llevado a cabo por oradores, políticos, hombres de Estado, actores y predicadores, con el fin de comprender el poderoso efecto sobre las emociones, los afectos, los deseos, los pensamientos, opiniones, creencias y convicciones de las personas. Un escritor moderno dice: "Una gran parte de la vida consiste en promover las emociones y los deseos de los hombres para lograr que actúen". Otro dice: "El hombre exitoso es aquel que puede persuadir a la multitud de que posee algo que ella desea, o que la multitud quiere algo que él tiene". El vendedor exitoso, el publicista o cualquier otra persona que tiene productos para vender, pone en juego la fuerza del deseo en aquellos a quienes buscan interesar en sus proyectos. Apela al lado de querer o querer hacer algo en la mente de los hombres. Juega con las simpatías de las personas, con sus prejuicios, con sus esperanzas, con sus miedos, sus deseos y sus aberraciones. Las personas hacen cosas y actúan debido a la fuerza de motivación de su naturaleza emocional, particularmente en la forma de afecto y deseo. Esta es la única razón que impulsa a los hombres e influye en ellos para que hagan cosas. Si esa fuerza motriz estuviera ausente, no habría acción ni se llevarían a cabo las cosas. No habría ninguna razón ni ninguna causa para semejante acción en ese caso. Actuamos y hacemos solamente porque nos gusta y porque queremos. Si estuviera ausente el elemento emocional, no existiría el elemento de la voluntad. Sin el deseo no tomaríamos decisiones, no elegiríamos y no llevaríamos a cabo las cosas. Sin el querer y el querer hacer, no habría la voluntad de hacer y no habría acción. El deseo es la fuerza motriz de la acción. Retira la fuerza motriz y no puede haber y no habrá ningún movimiento, actividad o voluntad. Sin la fuerza motriz del deseo, la maquinaria de la acción voluntaria deja de operar y viene una paralización total. Un antiguo escritor cuyas palabras han sido preservadas para nosotros, aunque su nombre es desconocido para los escritores actuales,
enuncia una verdad profunda en la siguiente declaración sorprendente. Todo lo que hacemos, bueno o malo, es impulsado por el deseo. Somos caritativos porque deseamos liberar nuestra atención interna cuando vemos el sufrimiento, o porque somos impulsados por la compasión, que desea expresar su naturaleza, o a partir del deseo de ser respetado en este mundo, de asegurar un lugar cómodo en el siguiente. Una persona es amable porque desea ser amable, porque eso le da satisfacción y se siente contento por ser amable. Otra persona es desagradable porque así desea ser, porque eso le da satisfacción y se siente contento siendo así. Una persona cumple con sus deberes porque desea hacerlo, obtiene una satisfacción emocional superior y se siente contento por cumplir con sus deberes en comparación con cómo se sentiría si los abandonara debido a algún deseo opuesto. Otra persona cede ante el deseo de eludir sus deberes, pues tiene una mayor satisfacción si se abstiene de llevarlos a cabo, accediendo a realizar otras cosas contrarias que poseen un mayor valor emocional para ella. El hombre religioso es religioso en sus acciones porque sus deseos religiosos son más fuertes que sus deseos profanos. Encuentra una mayor satisfacción en las acciones religiosas que sin llevar a cabo acciones mundanas. El hombre moral es moral porque sus deseos morales son más fuertes que sus deseos inmorales. Obtiene un mayor grado de satisfacción emocional cuando es moral que cuando es inmoral. Todo lo que hacemos es impulsado por el deseo, de algún modo, en alguna forma, superior o inferior. El hombre no puede carecer de deseo y actúa de una forma u otra. El deseo es la fuerza motriz que está detrás de toda acción. Es una ley natural de la vida. Todo, desde el átomo hasta la mónada, desde la mónada hasta el insecto, desde el insecto hasta el hombre, desde el hombre hasta la naturaleza y posiblemente desde la naturaleza hasta Dios. Todo, desde lo más bajo hasta lo más alto. Todo lo que existe, actúa y lleva a cabo las cosas, manifiesta una acción y lleva a cabo un trabajo, gracias al poder y la fuerza del deseo. El deseo es el poder que infunde vida, la fuerza que dota de energía y la fuerza motriz que está dentro, debajo y detrás de todos los procesos, actividades y eventos naturales. Existe una regla general con respecto al deseo que es importante que observes y recuerdes. La regla es la siguiente. El grado de fuerza, energía, voluntad, determinación, persistencia y aplicación continua que manifiesta un individuo en sus aspiraciones, ambiciones, metas, acciones, conductas y trabajo está determinado primordialmente por el deseo de querer y querer hacer con respecto a dicho objeto. Este principio es tan cierto que algunos individuos que han estudiado sus efectos han proclamado el siguiente aforismo: puedes tener o ser todo aquello que desees si tan solo lo deseas con la suficiente fuerza. Querer algo con la suficiente fuerza equivale a pagar el precio para obtenerlo. El precio del sacrificio de los deseos inferiores equivale a eliminar aquello que no es esencial y a concentrar el deseo en esa sola idea o cosa esencial y aplicar la voluntad para su logro o realización. Mucho de lo que hemos atribuido a la posesión y manifestación de una voluntad férrea en realidad se ha debido al elemento de la voluntad que recibe el hombre de conato, es decir, el deseo que tiende hacia la expresión en la acción voluntaria. El hombre que está lleno con un deseo ardiente, feroz, abrasador, y un anhelo y ansia hacia un cierto objeto, invocará la ayuda de los poderes latentes de su voluntad y de su intelecto. Todos ellos, bajo la fuerza motriz y el estímulo del deseo, manifestarán una actividad y energía inusuales hacia el logro del fin anhelado. Con razón el deseo ha sido llamado la llama que produce el valor que genera el vapor de la voluntad.
Muy pocas personas, comparativamente hablando, saben cómo desear con la suficiente intensidad y resistencia. Se conforman con tan solo anhelar y querer. No experimentan ese deseo insistente que es uno de los elementos importantes de la fórmula maestra para el logro. No saben que se siente manifestar ese deseo intenso, entusiasta, anhelante, insistente, demandante, voraz, que se compara con el deseo persistente, insistente, ardiente, apabullante, por una bocanada de aire por parte del hombre que se está ahogando, con el deseo de un trago de agua por parte de un hombre que ha naufragado o que está perdido en el desierto, del hombre famélico por un trozo de carne y un pan, de la criatura salvaje con celo por su pareja o de la madre por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, a decir verdad, el deseo del éxito de los hombres que han logrado grandes cosas frecuentemente ha sido tan grande como los anteriores. No necesitamos ser esclavos de nuestros deseos. Podemos dominar los deseos inferiores y perjudiciales por medio de la voluntad, bajo el poder del yo soy yo, el yo maestro. Podemos transmutar los deseos inferiores en deseos superiores, los deseos negativos en positivos, los deseos que causan daño en deseos que sean de utilidad. Podemos convertirnos en maestros del deseo, en lugar de ser dominados por él. Sin embargo, antes de que podamos hacerlo para lograr y alcanzar esta meta, primero debemos desear hacerlo. Incluso podemos elevarnos a las alturas de la voluntad, el lugar donde el yo soy yo puede decir, en verdad deseo desear y deseo tener la voluntad, pero aún así debemos primero desear y desear tener voluntad. Aún en estas alturas sublimes en la identidad, descubrimos que el deseo es la fuerza motriz fundamental y elemental. Esto es porque habita en el núcleo mismo de las cosas, en nuestro propio corazón, en el corazón de la vida. Ahí ensayamos y logramos los hechos y actos más elevados de la voluntad, simple y sencillamente porque sirven para contentar nuestro espíritu, para darnos el grado más elevado de satisfacción, para ratificar, satisfacer y dar expresión y manifestación a nuestro querer y querer hacer más elevado, más insistente, más persistente y más intenso. El poder magnético del deseo. Los deseos más fuertes y persistentes del individuo tienden a atraer hacia él o a hacer que él sea atraído hacia aquello que está íntimamente relacionado con esos deseos o que guarda correlación con ellos. Es decir, los fuertes deseos insistentes de una persona tienden a atraer hacia ella aquellas cosas que están íntimamente relacionadas con esos deseos y al mismo tiempo tienden a atraer a la persona hacia esas cosas relacionadas. El deseo de atracción del deseo opera en dos formas generales. Esto es, 1. Atrayendo al individuo las cosas íntimamente relacionadas con sus deseos. Y 2. Atrayendo al individuo hacia esas cosas relacionadas. En lo personal, muy probablemente has experimentado muchos casos en los que se ha operado esta sutil ley de la naturaleza. Has estado sumamente interesado en algún tema en particular y ha surgido activamente tu deseo de progresar aún más y de tener logros con respecto a dicho tema. Luego has observado la manera extraña y peculiar en la que las personas y cosas relacionadas con este tema han llegado a tu observación y atención. Algunas veces incluso han sido aparentemente impuestas sobre ti, independientemente de cualquier acción que tú hayas llevado a cabo. De la misma forma te has sentido atraído a ir en ciertas direcciones, en las que sin saberlo encontraste personas o cosas relacionadas con el tema de tu deseo. Información con respecto al tema, condiciones en las cuales el tema estaba relacionado o se estaba manifestando. En pocas palabras, has descubierto que ocurrieron las cosas como si estuvieras o bien atrayendo personas, cosas y circunstancias hacia ti
o tú estuvieras siendo atraído o dirigido hacia esas personas, cosas y circunstancias. Bajo tales condiciones descubrirás que surgen por todas partes ciertos eventos conectados y relacionados con el tema de tu deseo, libros que contienen información relacionada, personas que guardan alguna conexión, condiciones en las cuales el tema desempeña un papel importante. Descubrirás por un lado que parece ser el centro de atracción de cosas, personas y circunstancias relacionadas con ese tema, y por otro, que estás siendo atraído a ciertos centros de atracción relacionados con ese tema. En pocas palabras, descubrirás que has puesto en movimiento ciertas fuerzas sutiles y principios que te han correlacionado con todo aquello que está relacionado con dicho tema. Es más, descubrirás que si mantienes durante un tiempo considerable un interés y un deseo continuo y persistente en ese tema particular, habrás establecido un vórtice de atracción para aquello que está relacionado con el tema. Habrás puesto en operación un remolino mental que incesantemente extiende su círculo de influencia, el cual atrae hacia sí mismo y hacia tu centro a las cosas, personas y circunstancias relacionadas y correlacionadas. Esta es una de las razones por las cuales antes de que las cosas se pongan en movimiento, en cualquier línea de interés particular y en cualquier deseo, las cosas tienden a venir más fácilmente para ti y hacia ti a medida que el tiempo va pasando. En esos casos, aquello que en las primeras etapas requería un enorme esfuerzo, parece avanzar casi de forma automática en las últimas etapas. Estos son asuntos que han experimentado de manera común y casi universal aquellas personas que han participado activamente en una determinada línea de trabajo, en la cual se ha despertado y mantenido un deseo insistente y un interés sostenido. Así como ves, el poder del deseo tiende no solo a desarrollar dentro de ti las cualidades y poderes necesarios que te permiten manifestarte y expresarte a lo largo de las líneas de los deseos que mantengas persistentemente. También tiende a atraer hacia ti y a que tú seas atraído hacia las cosas, personas, circunstancias y condiciones relacionadas o correlacionadas con el tema de dichos deseos. En otras palabras, el poder del deseo emplea todos los medios que tiene a su disposición para expresarse y manifestarse de manera más plena, y a través de ti lograr su objetivo y su meta, su grado más elevado posible de satisfacción y realización. Cuando hayas despertado plenamente el poder del deseo dentro de ti y hayas creado para él un centro de influencia focal fuerte y positiva, habrás puesto en operación poderosas fuerzas de la naturaleza que operan a lo largo de líneas subconscientes e invisibles de actividad. En relación con lo anterior, recuerda la siguiente máxima: puedes tener cualquier cosa que desees, si tan solo la deseas con la suficiente fuerza. La fuerza de atracción del poder del deseo opera en muchas formas distintas. Además del poder de atracción que opera como una especie de telepatía, del cual hemos hablado. También actúa de otras formas en los planos subconscientes de la mente, con el fin de influir, guiar y dirigir a la persona hacia otras personas, cosas, condiciones y circunstancias relacionadas o correlacionadas con el deseo particular que es sostenido persistente e insistentemente por esa persona. Bajo su influencia, la mente subconsciente eleva a los niveles conscientes nuevas ideas, pensamientos, planes, los cuales, si se aplican, tenderán a guiar a la persona en dirección de aquellas cosas que le servirán para ayudarlo en la realización de aquellos deseos que alberga insistentemente. De esta forma, la persona es guiada a las cosas relacionadas, así como de otras formas las cosas son guiadas hacia él. El poder del deseo empuja, pero con toda certeza también atrae, impulsa. Pero ciertamente atrae las cosas hacia ti. En algunos casos el proceso es completamente subconsciente
y la persona se sorprende cuando descubre que por casualidad se ha topado con cosas que le son útiles en lugares en los que jamás habría pensado que las encontraría, y en lugares hacia los cuales aparentemente fue guiado por el azar. Sin embargo, no hay ningún tipo de azar involucrado. Sin duda, las personas son dirigidas hacia cosas y condiciones que les son útiles, pero es a través del poder del deseo que opera en la mente subconsciente y no a través de la casualidad. Muchos hombres exitosos podrían relatar con cuánta frecuencia en sus respectivas carreras en momentos críticos han experimentado los sucesos más peculiares aparentemente por casualidad o por accidente, mismos que les sirvieron como medios para transformar la derrota en victoria. De esta forma adquirieron por casualidad algún tipo de información importante que les permitió encontrar el eslabón perdido en su cadena mental, que les dio una pista hacia aquello que previamente se les había escapado de la mente. O quizás inesperadamente se encontraron con la persona que posteriormente resultó ser la persona específica que por sí sola los ayudó de determinada manera. O una vez más tomaron al azar un periódico, una revista, un libro particular que o bien les dio la información requerida o donde se mencionaba algún otro libro o cosa que cubrió la necesidad. Estas cosas suceden con tanta frecuencia y de una manera tan sorprendente que muchos hombres de experiencia activa han aprendido a esperarlas, a depender de ellas y a actuar conforme a ellas. Como no conocen las verdaderas causas subyacentes a los acontecimientos, a menudo se abstienen de mencionar sus experiencias a sus amigos por miedo a que se les tome como supersticiosos crédulos. Pero si resulta que el tema sale a colación en una conversación confidencial entre personas de este tipo, se descubre que los ejemplos citados son muchos y son tan sorprendentemente similares en cuanto a su naturaleza general que el pensador cuidadoso se ve obligado a concluir que existe algún principio fundamental involucrado en los acontecimientos y que existe una secuencia lógica de causa y efecto. Al no conocer la verdadera causa de estos acontecimientos, los hombres se inclinan a atribuírselos a la suerte, al destino, al azar, o simplemente piensan que son una de esas cosas que están más allá de toda explicación. Algunas personas que se han familiarizado con ellas han aprendido a reconocerlas rápidamente cuando las experimentan, a través de una sensación de que aquí hay una de esas cosas. Aprenden a distinguir entre una noción general y vaga y una impresión muy segura. En ocasiones, las personas piensan que esto es resultado de la ayuda de una providencia benevolente que opera en su favor. Otros sienten que tienen ayudantes del otro lado, y otros más sienten que hay algo casi asombroso en todo ello. Sin embargo, siempre que perciben que opera en su favor, todos están dispuestos a sacar ventaja de la ayuda del poder desconocido. Por supuesto, la mente subconsciente del individuo es el ayudante o genio director en semejantes casos, y los acontecimientos son meras fases del fenómeno general del subconsciente. Sin embargo, el poder del deseo es el principio involucrado que infunde vida. La mente subconsciente, al igual que la mente consciente, se llena de energía y se despierta a la actividad a través del impulso del poder del deseo. El poder del deseo emplea toda posible forma de energía, actividad y fuerza motriz que tenga bajo sus órdenes, y también pone en servicio toda clase de maquinaria e instrumentos mentales y físicos. El fuego del deseo enciende todas las facultades de la mente en los planos consciente y subconsciente, y a todos los pone a trabajar a su favor. Sin el poder del deseo, en alguna forma o en alguna fase, ninguna de estas facultades manifestaría actividad. Donde ellas manifiestan actividad, siempre se encuentra la presencia y el impulso del poder del deseo. Algunas veces el poder del deseo actuará de maneras indirectamente extrañas con el fin de lograr sus resultados, a través de la percepción subterránea
de las facultades conscientes, el poder del deseo aparentemente percibe que el camino más largo es el camino más rápido a casa y procede a hacer que el individuo busque ese camino más largo con el fin de alcanzar su deseo en el menor tiempo posible. En tales casos, con frecuencia actúa perturbando y cambiando los planes que nosotros cuidadosamente habíamos delineado. El resultado hace parecer que han venido a nosotros el fracaso y la derrota, en lugar de la victoria y el éxito. Algunas veces aleja a la persona de su medio ambiente y condiciones actuales comparativamente satisfactorias, y luego lo lleva por caminos empedrados y difíciles. Y finalmente, cuando prácticamente ya ha perdido toda esperanza de alcanzar el éxito, descubre que literalmente es lanzado sobre él. Por supuesto, estos ejemplos no son invariables, pero ocurren con tanta frecuencia y con rasgos característicos tan marcados que debemos reconocerlos. A menudo ocurre que, como alguien que lo ha experimentado me ha dicho, parece como si nos tomaran por la nuca, nos sacaran de nuestro ambiente y ocupación, nos arrojaran sobre un camino doloroso y luego nos lanzaran por la fuerza, pero con amabilidad, al trono del éxito, o al menos al salón del trono, con el trono completamente a la vista. Sin embargo, al final aquellos que han experimentado estas actividades enérgicas del poder del deseo que operan a través de la naturaleza subconsciente y en muchas otras formas, concuerdan universalmente con la siguiente afirmación: el fin justificó los medios, valió la pena el precio que pagué por ello. Se requiere una filosofía y una fe para sostenernos cuando estamos pasando por experiencias de este tipo, pero el conocimiento de la ley y el principio que está operando nos ayudará grandemente. El espíritu correcto que debemos mantener en estos casos se expresa en la frase: es una gran vida si no flaqueas. El poder del deseo emplea libremente las facultades subconscientes en su trabajo de realización a través de la atracción. Las emplea en el hombre tal y como las emplea en el caso de la paloma mensajera, de las aves que migran, de la abeja que está lejos de su panal. Proporciona el instinto de regreso a casa para la persona que busca el éxito, igual que para el animal que busca refugio. Se dice que al parecer los animales que están separados de sus parejas son atraídos hacia ellas a lo largo de grandes distancias. Los animales perdidos encuentran su camino de regreso a casa, aunque tengan que atravesar muchos kilómetros por tierras extrañas. Si una persona construye un refugio para aves, las aves pronto comenzarán a viajar hacia él. Incluso aparecerán especies extrañas que vienen de lugares lejanos. Las aves acuáticas viajan inequivocadamente hacia el agua. Las raíces de los árboles manifiestan el mismo sentido de dirección hacia el agua y los suelos con nutrientes. La ley de la atracción del deseo manifiesta su poder tanto para ricos como para pobres. El hombre está bajo la ley e incluso puede hacer que la ley trabaje para él cuando comprende su naturaleza. El hombre puede emplear el poder del deseo tal y como ha empleado muchas otras grandes fuerzas de la naturaleza. Puede emplearla y ponerla a trabajar para él. Una vez que lo pone a trabajar para él, este poder trabaja sin descanso y sin prisa, hacia el fin que ha sido impreso sobre él. Trabajará para él mientras está despierto y trabajando, y cuando está dormido y descansando de su trabajo consciente. El deseo es la fuerza de fuerzas, porque es el núcleo más profundo de todas las demás formas de fuerza natural, física o mental. Toda la fuerza depende de la atracción o repulsión interna, y estas no son sino la manifestación del poder del deseo, positivo o negativo. Espero les haya gustado este video. Si es así, favor de dar pulgar arriba. Compártanlo y suscríbanse a mi canal. Es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.